Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Bienvenidos a Conversaciones Palabra Pura. Este programa pertenece al Ministerio Palabra Pura Blaze. Les saludamos a todos los que se conectan, tanto que ya son fieles seguidores del ministerio, como a aquellas personas que por primera vez están viendo uno de nuestros programas. Les animamos a continuar con nosotros y ver todo el contenido que tenemos preparados desde este ministerio. Este programa Conversaciones Palabra Pura tiene invitados que nos cuentan testimonios espectaculares de cómo los principios de la palabra manifestaron desde sanidad, libertad, restauración, libre de deudas y muchas áreas de la vida donde notamos que la palabra de Dios tiene un efecto. Cuando la conocemos, la verdad nos hace libres. Hoy continuaremos con la segunda parte del testimonio de una persona muy especial de este ministerio. Apreciamos grandemente, él es Johnny Tamayo, quien en el programa pasado nos estaba narrando cómo empezó a darse cuenta que era momento de hacer un ajuste importantísimo en su vida, porque estaba yendo hacia un camino que lo estaba llevando a un abismo financiero, donde estaba viendo las consecuencias como el estar ya viendo fricción o angustia dentro de su hogar, y cómo entonces ellos entendieron que la palabra tenía la salida para ellos, y por supuesto dentro de ese paso de fe estaba el hacer ajustes, que es lo que no nos gusta. Así que para muchos ajustes es como, pero cuando nos damos cuenta el privilegio que es cambiar conforme a la palabra y lo que desata en nosotros el bienestar, luego decimos, que hace rato debía hacer este ajuste. Johnny, de esta manera te doy la bienvenida al programa. Bueno, Jessica, nuevamente muchas gracias, pero lo que estabas diciendo es real. Uno se acostumbra a vivir de la manera en que uno vive y eso le causa dolor. ¿Por qué? Porque uno, cada momento está angustiado de quién lo está llamando a cobrar, quién es el que está llamando a decir que está atrasado en el pago de una cuota. El momento de tomar la decisión, ¿cuál de las cuotas pagamos primero? Uno puede terminar discutiendo, no, paguemos esta, no, pero es que esta no está a nombre mío y esta... Y termina en una discusión que crea fricción en el hogar, daña el ambiente. Ella está pensando calladita y uno por dentro está pensando, ¿qué está pensando ella? Esto la está angustiando, ¿cómo lo puedo yo solucionar? Entonces uno empieza a trabajar cada vez más, a intentar tomar bajo las manos la solución, pero el problema es que uno no se ajusta a la palabra. Y entonces, cuando nosotros ya nos empezaron a enseñar, llegó el momento donde nos tocó sentarnos y decir, bueno, vamos a poner todo sobre la mesa. Primero, hacer las cuentas de qué es todo lo que debemos, que la gente no le gusta hacerlo. O sea, el que debe no le gusta, no, yo lo voy pagando, yo creo que yo lo puedo pagar. Y no se sienta realmente a revisar cuánto debe en total. Porque nosotros sabíamos, te pongo un ejemplo, si debo 50 millones de pesos de la casa, y eso tiene un interés. Pero si yo no he pagado cuotas, en el momento de decir voy a pagar todo, dicen, claro, usted debe 50 millones de su casa, pero usted tiene unos intereses y unos intereses por mora. Entonces, los 50 millones no son la deuda, es mucho más. Y esa es la parte que uno no quiere hacer las cuentas, porque uno dice, no, debo 50 millones de la casa. Pero cuando uno se sienta y realmente empieza a hacer el presupuesto de cuánto debe uno, y empezar a hacer los ajustes necesarios para uno poder pagar, eso es cosa seria, porque causa dolor, por decirlo así. Porque tenemos que dejar de hacer muchas cosas que normalmente hacíamos para poder ajustarnos financieramente y poder tener el dinero para pagar.
y que esos ajustes no son los que nos parezcan, sino son los que la palabra nos indica creer, confiar y accionar, y aprender también de personas que tienen cancha en la parte a nivel financiero, como en este caso el pastor Rafael, que ha podido estructurar este seminario de finanzas y esta forma de enseñarle a las personas cómo salir de deudas. ¿Por qué lo digo, Johnny? Porque para muchos la solución sería: necesito un trabajo que gane más. Exactamente. Sí, o sea, la solución para salir de deudas es que no... Si yo me gano el baloto, yo salgo de deudas, me tengo que ganar el baloto. Y mira, Jessica, es que yo lo hacía, porque yo pensaba, es que entre más trabajé, más pago. Entonces, trabajaba de lunes a lunes, el único tiempo que yo sacaba era el tiempo para ir a la iglesia, y el resto del tiempo trabajaba, porque entre más trabajaba, más pagaba. Y no es real, porque estaba más cansado, era menor mi producción porque tenía menos capacidad para trabajar, y aparte de eso, el cansancio mental de tener que estar pensando, mientras que cuando empezamos a hacer los ajustes, yo ya no tenía que pensar, porque ya había un presupuesto, ya estaba todo listo y esto es lo que vamos a hacer. Yo no tengo que pensar en nada más, esto es lo que voy a hacer y a esto me ajusto. Entonces yo ya no tenía que estar pensando en otras cosas. Sí, estaba la deuda, pero ya estaba tomando las cartas en el asunto y sabía que estaba haciendo lo correcto porque estaba siendo entrenado por una persona de testimonio. Okay. Aparte de eso, nosotros pedimos asesoría al pastor, pero es que no solamente en el seminario de finanzas, sino que le pedimos el favor que nos ayudara. Y él dijo, bueno, pareja, vamos a hacerlo. Muéstrame qué es lo que tienen ustedes. Y él empezó a ayudarnos a ajustar. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Teníamos en el negocio un plan de celular porque salía más barato, más económico para nosotros tener ese plan de celular. Entonces teníamos varias líneas con minutos ilimitados, internet y todo porque era más económico. No. Cuando empezamos a hacer cuentas, no. Tener un celular prepago. Con un presupuesto de solamente vamos a pagar tanto mensual de ese celular, porque teníamos que hacer un ajuste. Hicimos, por decirlo así, ese plan que teníamos inicialmente era un plan de 200, 300 mil pesos, a saber que solamente podríamos usar dentro de nuestro presupuesto máximo 80 mil pesos mensuales. Entonces ya había un 120 mil o a lo mejor 200 mil pesos de ahorro o de dinero que no íbamos a pagar adicional, porque teníamos que ajustarnos a los minutos de los 80 mil pesos del presupuesto. ¿Qué significaba eso? Que no íbamos a tener internet todo el tiempo. Pero eso nos llevaba a que préstame el celular para yo hacer, préstelo, no, ya no. Yo no te puedo prestar el celular porque yo tengo un plan y es limitado y no te puedo prestar el celular. Y era ese tipo de ajustes que no veíamos que eran necesarios, pero forma parte de todo lo que había que hacer y no habíamos hecho. Hay un versículo en Cantares que habla sobre las zorras pequeñas, que son esas cosas que, que afectan, dice la palabra, que afectan el viñedo, pero también a veces los ajustes pequeños conforme a la palabra, como ese de no tenemos que seguir con este plan porque podríamos ahorrarlo y con eso entonces podríamos aumentar la capacidad para empezar a pagar. Pero podría decir, no, es algo tan pequeño que ¿para qué lo vamos a hacer? Claro, porque si uno paga 4 o 5 millones de pesos mensuales en cuotas o más, el ahorrar 100 mil pesos puede que no signifique nada, pero significa mucho. Porque uno no solamente era en el plan celular 100 mil pesos, era en muchas otras cosas, ajustarlas y poco a poco con esos ajustes teníamos un presupuesto para ir pagando las deudas más pequeñas, para ir liberándonos de la deuda y de esa manera empezar a pagar las más grandes ya después, que estábamos liberados de las deudas más pequeñas, como aprendimos en el seminario de finanzas. Cuando sentían ustedes pero hay que hacer esto, pero es que, no sabemos qué los llevaba, pero obedezco.
No solamente hay que obedecer, pero ¿qué había más allá que los llevaba a plantarse firmes en que esto tenía que parar? Te voy a poner el estándar mucho más alto. Cuéntame. Cuando nosotros sabíamos que no lo podemos hacer porque tenemos un presupuesto. Es que está en el cine la película de estreno y hay una promoción, ¿por qué no vamos? No, porque dentro del presupuesto no podemos ir a cine, no podemos. Teníamos el dinero, porque el problema no era ajustarnos al presupuesto, es que como ya estábamos ajustados, estaba el dinero. Sí. ¿Vamos a cine? No. Eso dolía, porque sabíamos que teníamos el dinero, pero no era el dinero para ir a cine, no se podía ir a cine. Esto es para pagar algo. Y llegó mucho más grande, mucho más alto, porque llegó un momento donde estábamos pagando, llegó un punto donde llegamos a fin de mes y todo está pago. ¡Wow! Todo está pago, todas las cuotas están pagas. Y había un dinero. ¡Ay! O sea que este fin de semana podemos ir a comer pizza. No, porque hay un presupuesto. Pero es que todo está pago. Aún así, no. Eso es duro. Eso sí es duro, porque uno sabe que todo está pago, entonces ya puedo ir. No, no puedo ir porque hay un presupuesto y no es el momento de ir a comer pizza. Wow. Entonces, ajustarse así hasta que uno llega al hábito de hoy en día, sin una deuda, hay un presupuesto, hay dinero ahorrado, ay, vámonos para tal parte. No, porque hay un presupuesto y no lo podemos cambiar. Es que ya está eso. Tenemos el dinero, no tenemos deuda, pero hay un presupuesto, entonces no vamos a ir. Pero uno se tiene que acostumbrar a ajustarse a lo que le han enseñado y a la palabra de Dios. Johnny, también quisiera preguntarte, porque tienes 2 hijos, y a veces los ya están acostumbrados, digamos, cuando están bajo el sistema de la deuda, a que, digamos, no tienen la ocupación de dónde sale el dinero, sino, papá, necesito esto, o quiero esto, quiero ir allí, quiero ir acá. Ustedes se encargaron de también dejar en claro que esta ahora era una nueva forma en que iban a hacerlo, porque iban a cambiar ese sistema de la deuda en su casa, o sea, ¿comprometieron también a sus hijos? Es que teníamos que hacerlo, porque si nosotros teníamos un presupuesto, por ejemplo, cuando salíamos de la iglesia, el decir, vamos a almorzar. No, en la casa tenemos el almuerzo. Yo quería ir a almorzar al centro comercial y que pasáramos por la juguetería. No, porque hay un presupuesto. Hay un presupuesto. Entonces, no solamente mi esposa y yo, era ajustarnos toda la familia a lo que era. Y enseñarle el por qué, porque la situación no es decirle no porque hay un presupuesto. ¿Por qué? Porque los papás cometieron el error de meterse en deudas, entonces debemos dinero y ese dinero que vamos a gastar en un almuerzo, cuando en la casa ya tenemos el almuerzo que ha sido presupuestado dentro del mercado, porque todo está presupuestado, ese dinero lo vamos a usar para pagar una deuda. Y dentro del presupuesto hay un espacio para ir a la juguetería, porque lógicamente teníamos 2 niños, 2 hijos, y sabíamos que lo podríamos hacer dentro de un presupuesto, pero era todo dentro del presupuesto. Entonces ellos sabían que tenían que esperar hasta el momento donde era el presupuesto. Un ejemplo del presupuesto, el cumpleaños. Es cumpleaños, entonces ahora sí vamos a ir. De resto no hay manera, no, es que no hay un presupuesto. Entonces, ¿por qué? ¿Porque quieres el juguete? No. Johnny, cuando empezamos a desechar lo que realmente no viene de la palabra, sino que es el sistema del mundo, las cosas que adquirimos de la cultura contraria a la cultura del reino de Dios, la desechamos y empezamos a adoptar solamente lo que dice la palabra, pues siempre sabemos que se empieza a liberar gracia, porque la fe en acción libera gracia. Entonces empiezan a ocurrir cosas, que es lo que yo he notado en los testimonios también. En el caso que luego vamos a tener a un señor que nos va a contar también cómo decía, de repente empezaron a pagarme
a pagarme dineros que me debían y que pensaba que ya estaban, digamos, en un dinero que se había ido porque empezó a ajustar su vida a la palabra. Otras personas empezaron a recibir promociones laborales. Todo porque empezaron y gracia, lo que parecía en sus fuerzas, naturalmente podríamos decirlo, parecía vamos a hacerlo, pero va a tomar tiempo. Cuando lo hacemos y aunque sí se toman tiempo, no es ya como muchos también lo esperan, que ya el ajuste, pero entonces yo ya ahorita estoy haciendo presupuesto, entonces ¿por qué no he salido de deudas? Y espera que las cosas sucedan así como de la nada y no esperan que la semilla empiece a hacer su efecto y la cosecha venga, pero sí llega un momento en como que Dios hace un impulso, una aceleración. Es real, es completamente real. Nosotros empezamos a pagar todo, a ajustarnos al presupuesto. Y como te digo, había ya dinero, porque como ya estábamos liberándonos de deudas, entonces el ingreso que teníamos mensual ya era, por decir, era mayor. Y no es que era mayor, es que no era todo, el completo, el total no era para la deuda. Entonces ya pagamos las cuotas que había que pagar, pero quedaba. Lógicamente, como había un presupuesto y nosotros teníamos una meta, lo pagamos en deudas. O sea, lo destinamos para pagar. Pero aún así podíamos ahorrar y ahorrábamos mensualmente y ahorrábamos. Pero no solamente eso, llegó el momento donde teníamos una deuda y nos llamaban. Mire, esta deuda es de 70 millones de pesos. Pague 8 millones y queda libre de la deuda. Y nosotros, ¿qué? Pero ya teníamos ahorrado. Entonces, y te cuento algo que mi esposa se ríe, pero ella siempre es parte del testimonio. Llegó el momento donde nos llamó un banco y nos dijo, si ustedes pagan hoy, pagan 8 millones de pesos. Y eran como 75 millones de pesos. Y yo tenía ahorrado, por decirlo así, 5 millones de pesos nomás. Y nos dijeron del banco, es que tienen que pagarlo hoy. Y yo llamé, préstame 3 millones para completar los 8. Y mi esposa se dio cuenta y me dice, ¿usted qué acaba de hacer? ¿Usted cómo que présteme, devuelva esa plata? Y yo, pero es que hay que pagar 8. Y ella, no, así no funciona Dios. Es sin deuda. A pesar de que es hoy. Es hoy y esa presión. Y mira lo que sucedió, Jessica. Como yo había dicho que yo iba a pagar, luego me llaman y me dicen, ok, entonces hoy va a pagar los 8 millones. Entonces, ¿usted cómo los va a pagar? Puede pagar 4 millones hoy y en un mes puede pagar los otros 4 millones. Y yo yo pago 5, no tenía que prestar los 3. Sí. Pero no solamente eso. Dios pasó? Incrementó esa misma semana pagamos los 8 millones de pesos. Pero el desespero de pagar, yo iba a cometer otro error y mi esposa me hizo caer en cuenta, no, ¿usted cómo se le ocurre? No puede hacer eso. Es que no es con otra deuda, que es el error que la gente cree. Que como me están dando la oportunidad, entonces yo abro un huequito más pequeño y voy a pagarlo. Y no es así, es obedeciendo. Cuando yo caigo en cuenta, yo me acuerdo y me da vergüenza, pero lo tengo que contar porque es todo lo que Dios hizo. Yo iba a cometer el error de prestar 3 millones de pesos para pagar y no era así. A mí me dieron la oportunidad de pague la mitad, 4 millones, y le damos un mes para que pague los otros 4 millones. Y listo, usted no va a pagar 4, va a pagar 5. Pero y Johnny, Dios esa semana nos incrementó de una manera sobrenatural y pagamos los 4 que teníamos que pagar al mes y nos mandaron el certificado de paz y salvo. Johnny, es que a eso iba, y que dentro de tu mente, pues cuando te dicen, bueno, pero paga los otros 4 millones, en ese caso, digamos, tenía los 5, pagas esos 3 millones luego, pero si voy a tenerlos, no, estabas confiando completamente, sí, claro. Sí, yo voy a obedecer y yo lo voy a hacer. Porque es que ya lo estábamos viviendo mes tras mes que estábamos pagando. Y Dios nos había dado esa oportunidad es que eran 75 millones de pesos. Y si Dios había hecho algo para bajar esa deuda a 8, pues lógicamente yo sabía que 3 era lo último poquito que nos faltaba. El problema es que aún uno tiene que seguir renovando, porque aún así yo llegué a pensar en voy a prestar los 3. Y no era así.
Y ya venías caminando, Y ya venía caminando. ajuste. Porque es que nosotros estamos haciendo ajustes todos los días con la Exacto. palabra de Dios. Eso no, o sea, eso no estoy contando un testimonio de hace 8 años que sucedió. Estoy contando testimonio de hace 8 años, pero hoy en día con la palabra seguimos haciendo los ajustes porque son todos los días. Exacto. Wow. ¿Y qué pasó? Pagamos todo. Yo recuerdo que invitamos a los pastores a comer algo. Dijo, pastor, ¿usted nos acepta una invitación para comer? Dijo, claro, ¿no? ¿Qué día? Programamos el día y nosotros reunimos todos los pasisalvos de todas las deudas porque ya estábamos completamente libres de deudas. Wow. Llegamos a la mesa y nos pregunta la pastora, bueno, qué gusto compartir con ustedes. Y entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir? Sacamos nosotros la carpeta y decir, queremos decirles gracias porque acá está la prueba, el certificado de que somos completamente libres de deudas. En un año pagamos todo. Wow. Entonces, eso fue lo que Dios hizo sobrenatural. Porque Un aunque año. nosotros pensamos, esto va a tomar mucho tiempo, Dios empezó a incrementar, a crecer. Nosotros les presentamos a ellos y ellos, la pastora y el pastor estaban maravillados. Dice, gloria a Dios porque es Dios real. Y nos decían, ahora ustedes, ¿qué piensan? Y yo, ¿qué pensamos? Que es verdad. Que es el testimonio de la palabra de Dios ya puesto en obra y que sí se puede vivir sin deuda. Y te cuento otra cosa. Sí. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros veníamos ahorrando, teníamos ahorrado y ese mismo año, finalizando el año, nos pudimos ir de vacaciones. Ay. No. Y ya no estabas, no tengo que trabajar para No. Nosotros nos fuimos de vacaciones casi un mes. Casi un mes. Y llegamos de vacaciones sin ningún remordimiento porque estaba el presupuesto para pagar todo, todo estaba pago. Ay, qué de ese rico. mes en adelante, porque ya había un presupuesto de meses en adelante. Entonces Wow. todo estaba pago, que si nosotros hubiéramos querido decir, no, quedémonos más tiempo, podíamos hacerlo, porque todo el presupuesto estaba listo. Wow. Pero ya habíamos aprendido. Ahora, Sí. en esa época, nosotros teníamos un presupuesto, pero no fue en esa época, es hoy en día seguimos con el mismo presupuesto. ¿Por qué? Porque no tenemos deudas, Dios nos ha incrementado, pero aún así, ¿qué hacemos? Ahorramos, sembramos, ya con conocimiento podemos hacerlo, Dios nos sigue incrementando, pero nosotros estamos con el mismo presupuesto, estamos organizados al presupuesto. Ya no es al antojo ni al deseo. No importa, es que yo tengo acá. No, hay un presupuesto. Porque aparte de eso ya sabemos, es que esto no es mío. Yo soy un Wow. administrador. Tengo que Wow. ser un buen administrador de lo que Dios ha puesto en mis manos. Entonces no me pertenece. Yo estoy bajo el presupuesto que me dieron a mí como administrador. Yo me ciño al presupuesto. Johnny, antes las conversaciones eran, no, paguemos esta, la otra, no, es que fue por su culpa que nos metimos en esta deuda y lo otro y lo demás. Ahora esas conversaciones de matrimonio, me imagino, son amenas. Ya es de planes. Ay, Ya qué son rico. planes. Bueno, ¿vamos a ir de vacaciones? Sí. ¿Cuánto vamos a ahorrar mensual para las vacaciones? Incluso, porque es que la gente cree que es, no, vamos a ahorrar un dinero y cuando estemos llegando allí, entonces miramos de dónde sacamos. No, vamos a hacer un plan de ahorro. E incluso para ese plan de ahorro, hoy en día, si decimos vamos a irnos tantos días para el exterior, entonces, ¿cómo más nos podemos ajustar? Ya estamos ajustados, pero ¿cómo más nos podemos ajustar para poder ahorrar más? Wow. Entonces, uno vuelve y hace, por decirlo así, sacrificios, de decir, entonces ahora no vamos a salir una vez al mes para comer pizza, sino cada 2 meses a comer pizza porque nos estábamos ahorrando. Es que son 200,000 pesos y eso no significa nada. Para lo que usted quiera ahorrar, significa mucho. Porque cuando uno hace un ahorro, por poco cuenta. Y en lo poco que uno es fiel, en lo mucho Dios lo pone. Wow. Entonces, uno es Qué ahorrar y nosotros las conversaciones, bueno, nos vamos a ajustar otro poquito más. Ay, qué belleza. Claro, para poder tener más, para poder disfrutar Sí. más. Sin someter el ahorro, sin someter las finanzas, sin someter el fondo de emergencia. No, todo está ahí. Todo está ahí. Todo está ahí. Wow.
pero ya podemos libremente decir, vamos a hacer esto. Entonces, al principio del año lo que nosotros hacemos es, bueno, este año ¿cuánto vamos a ahorrar? Wow. Y ya no es expectativa que no vayan a llamar, sino es expectativa de ya viene eso que estamos planeando, por lo que estamos creyendo, y la gracia en las finanzas se manifestará. Pero es uno renovar la mente de uno. El hecho de uno ir a un centro comercial, ay, mira, tan lindo este producto, me gusta. Sí, yo tengo el dinero, yo ahorré aparte, y llega la pregunta que nos miramos y decimos, ¿tú lo necesitas? Ah. No. Entonces, ¿para qué lo vas a comprar si no lo necesitas? Tienes razón, no. No es por emoción. No lo necesito, entonces ¿para qué lo voy a comprar? No. ¿Y tienes ahorrado? Sí. Entonces, busquemos otro objetivo para ese ahorro. Pero no es para esto porque no lo necesitamos. Y son principios que en realidad todos deberíamos caminar en él, porque a todos nos debería funcionar, porque la palabra está disponible para que si la seguimos vamos a ver esa manifestación en el área que estemos creyendo. ¿A qué punto voy, Johnny? Por ejemplo, en el área mía, en la parte de la sanidad, cuando iba y le compartía el testimonio a alguien de cómo había sido libre por el poder de la palabra, entonces pensaban, es que ese caso suyo, pero yo pienso esto. Ahora me pregunto si se han encontrado con parejas o con otras personas que están en la misma situación en la que ustedes estuvieron y ustedes les presentan eso y dicen, no, eso es muy duro. ¿Les ha pasado? Lógicamente. Y no solo eso. Te pongo un ejemplo. Parejas que deben, por decirlo así, 30 millones nomás. Bueno, es dinero. Pero comparado con los demás de 150 que nosotros debíamos, 120 que nosotros debíamos, 30 millones no es nada. Y aún así hemos escuchado testimonios en la iglesia de personas que deben miles de millones. Entonces, ¿creen que como esa cifra es mayor? Tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, porque yo debo más que lo que tú debías. Y no es eso, es que la palabra funciona y aplica en el caso de sanidad para un dolor de cabeza igualmente como para un cáncer. Y en un caso de finanzas funciona igual el presupuesto y la manera de vivir de acuerdo a la palabra de Dios con la persona que debe 2 millones como el que debe 1,000. Es lo mismo, es el presupuesto y el vivir ajustado. Y crear ese mismo cultura de la palabra, por decirlo así, del manejo de las finanzas en el hogar. Al punto donde nosotros hablamos con los hijos, bueno, vas a cumplir años. ¿Quieres un regalo de cumpleaños? ¿Qué quieres? No, papi, yo no necesito nada. No me hace falta nada. No es porque lo tenga todo, es porque aprenden a no llevarse por las emociones yo quiero esto porque es el último producto, el más novedoso, el que está de moda. No. Ese celular está bien. No, está perfectamente. Yo no necesito un celular. Pero es que lleva 2, 3 años con el mismo celular. Pero funciona bien. Yo lo necesito para llamar y no necesito otro celular. ¿Estás seguro? Sí, está seguro, funciona perfectamente. Entonces, es aprender a ajustarse. Y no, no, es que salió la última novedad del celular que tiene una inteligencia. No, realmente lo necesitas. No lo necesito. Y es aprender a vivir de esa manera. Wow. No por emociones. Exacto, no por emociones, sino por principios, y vamos a vivir en la bendición. En la bendición realmente no es como, no, me estoy contentando, no, me estoy contentando porque en realidad me esperas el avance de la bendición. Johnny, pues muy inspirador es este testimonio, pero siempre me gusta terminar como poniéndome en el lugar de las personas que están buscando este testimonio, quizás en YouTube, buscando cómo salir de deudas, cómo estaba estresado, y le aparecen justamente estos testimonios. Entonces, si pudieras darle un mensaje a esas personas que nos están viendo en este momento, para, sobre todo, las tentaciones que van a tener de no hacer ese ajuste. ¿Qué podrías entonces decirle en este momento como para no vaya a desmayar? Usted ya se dio cuenta que necesita cambios, pero no vaya a cometer estos errores, y yo le voy a aconsejar eso. Eso que uno le dice, vea, esto se lo voy a decir porque a mí me funcionó. ¿Cuál sería ese consejo tuyo? Bueno, la gente se acostumbra a vivir de la manera en que vive, y se acostumbra a vivir bajo la presión y el dolor.
de la deuda. Entonces, como está acostumbrado a que le cobren, como está acostumbrado a llegar a respirar al fin de mes y logré sobrevivir a fin de mes porque pude pagar, entonces sigue viviendo así. Entonces pagó el celular que debía, entonces ahora me puedo comprar los tenis nuevos. Y otra vez se mete en otro hueco porque está acostumbrado a vivir con el dolor. Porque el hacer un ajuste no es fácil. Pues yo le quiero decir a todos que cuando nos ajustamos a la palabra de Dios, a no hacer compradores por emociones, a tener un presupuesto, a vivir realmente con los límites, a ser un administrador de lo que Dios nos pone en nuestras manos, que no nos pertenece, que es de Él y que Él simplemente nos usa a nosotros como administradores. Cuando aprendemos a hacer esos ajustes, así nos duela, porque hay veces duele el saber que yo tengo el dinero para comprarme una pizza el fin de semana o una hamburguesa, pero como no está en el presupuesto no lo voy a hacer. Eso duele, eso incomoda. Pero sé que lo estoy haciendo de la manera correcta, de la manera en que Dios nos muestra en su palabra, porque Dios nos enseña. Si vamos a la palabra, José lo hizo. Ahorró 7 años para los 7 años que iban a pasar la escasez. Entonces, si nosotros nos acostumbramos, aunque sea ajustarnos a esa presión de no vivir por emociones, llega un momento donde se vuelve un hábito, Dios empieza a incrementar y a vivir en la abundancia de Dios. Pero no solamente vivir en esa abundancia, sino que uno sabe que tiene todo para hacerlo, pero uno ya está viviendo en esa libertad. Porque es una libertad de que aunque sé que lo puedo comprar, no tengo por qué comprarlo porque no compro por emociones. Y esa es una verdadera libertad. El saber de que yo lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer, ahí soy libre, porque puedo tomar la decisión de no hacerlo. Pero cuando llega fin de mes y tengo que pagar porque tengo que pagar, soy un esclavo, porque no tengo otra opción, tengo que pagar. Mientras que en Dios somos completamente libres a poder tomar la decisión, no lo voy a comprar, porque no lo necesito, o porque no es el momento, o porque no está presupuestado. Y Dios bendice ese ajuste que uno hace, porque Dios es un Dios de principios y de orden. Dios es un Dios de orden y tenemos que vivir una vida ordenada de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, las palabras para todas las personas es: ordenemos nuestra vida de acuerdo a la palabra para que Dios nos incremente y podamos ver esa gloria de Dios manifestada en cada uno de nosotros. Así es. La palabra entonces que no se puede mencionar en el hogar es el divorcio, sino el ajuste. No es, no, es que tenemos muchas deudas, divorciémonos, sino miremos la palabra. ¿Qué dice? ¿Cómo podemos aprender de las finanzas? Que allí vamos a encontrar la respuesta para este gran problema en que nos metimos. No que Dios te está probando por medio de las deudas o algo así, sino que en realidad es un hueco que se cavó para sí mismo y necesita salir de ahí con la ayuda de Dios. Pero eso requiere, pues, soportar, avanzar y entender que si lo hacemos, vamos a ver entonces esos ajustes ya manifestados en, por fin, libre de deudas, que fue lo que ustedes le dijeron a los pastores en el momento. Aquí está la prueba que constata que somos libres de deudas. Sí, hay un detalle muy corto. Por ejemplo, nosotros teníamos un carro y pagamos las deudas y llevamos con ese carro 14 años, tuvimos que estar con ese carro, 14 años, con el mismo carro, y sabíamos que podíamos comprar otro carro, pero no lo compramos, porque sabíamos que era con un presupuesto. y no lo vamos a comprar, porque es una deuda. Entonces, es ajustarnos a la palabra de Dios. Wow. Y porque ya habíamos vivido y lo estamos viviendo en bendición, entonces ahorremos. Y duramos 14 años con el mismo vehículo. 14 años, eso es mucho tiempo. Sí. Pero es así. Y cuando dice, ¿ya tienen un nuevo auto? Sí, claro, creo que 3, 4 años compramos un nuevo carro y ese carro también no hay otro presupuesto diferente para uno nuevo. Entonces, ese carro nos va a acompañar muy buen tiempo porque no tenemos presupuestado cambiar otro carro. Entonces, no estamos haciendo un ahorro para otro vehículo, no. En el momento no. Entonces, es un vehículo que incluso ya no lo usamos tanto nosotros, lo usa nuestro hijo, pero estamos ajustados a eso. Entonces, compramos un nuevo carro, Dios nos bendijo y lo pudimos hacer.
pero muy bajo buen carro, presupuesto. pero bajo el presupuesto, creyendo, listo, vamos, si queremos otro carro con un modelo diferente, pues entonces bajo el ahorro y contentos con lo que tenemos sin tratar de aparentarle nada a nadie. Exacto, porque es que la gente dice, ay, ustedes tienen ese carro, mire, yo tengo este último modelo y tal, sí, pero tú lo debes, yo no. Así es, yo estoy en paz. Yo soy libre. ¿Y tú? Este carro realmente es mío, el tuyo no es tuyo, es del banco. Esa es la diferencia. Una verdad que para muchos es difícil, pero se necesita decir. Así es. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, Johnny, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente te vamos a tener en otros programas contándonos más, porque hay muchas cosas que quiero preguntarte, Claro Johnny. que Así que sí. preparado para una próxima invitación, te puedes despedir de toda nuestra audiencia. No, es con todo el gusto, Jessica, y a todos ustedes que se conectan con conversaciones. Todos esos testimonios edifican nuestra vida y sobre todo nos muestran la fidelidad de Dios, que si Dios lo hizo con él, de igual manera la va a hacer conmigo. Entonces no podemos desfallecer, continuemos, ajustémonos a la palabra cada día para que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas, trayéndonos todo lo que la palabra dice que Él tiene para nosotros, que es maravilloso, que es extraordinario, pero que sobre todo es muy bueno. Así que ya escucharon a Johnny, escucharon su testimonio de su familia, la importancia que tiene el saber que en el proceso se requieren ajustes, pero que vieron la bendición del Señor, cómo salieron de deudas, y no estamos hablando de unas deudas de menor cuantía, como llamarían algunos, sino deudas de millones, y que los superaban hasta el punto de llevarlos a estrés, a estar angustiados, a tener problemas dentro del matrimonio a nivel de comunicación. Pero ahora están viviendo felices, contentos, sabiendo que Dios los va a llevar de gloria en gloria, y lo que espera para ellos es la bendición en avance. Así que ustedes también lo pueden vivir, porque la palabra está disponible también para ustedes. Confíen en el Señor, confíen en hacer ajustes y esperen entonces maravillosos cambios positivos para ustedes. Pero, como dijo Johnny, entonces hay que reconocer que hay que hacer ajustes. Y se tienen que decir esas verdades para empezar a hacerlos. Los esperamos en un próximo programa de Conversaciones Palabra Pura, un nuevo programa cada jueves. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.